¿Estás ahí, Peña? Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Peña? Buenas tardes. Oye, Peña, ¿recibieron un Muy bien. correo que les había enviado esta tarde? Sí, el de 3.2 y 3.5, ¿verdad? Sí, uno está relacionado con lo que viene siendo pues el problema que empezamos o que empezaron ustedes a plasmar en la clase anterior, y el otro viene siendo el último tema que veremos, pero nada más quería ver que lo hubieran recibido para irnos muy rápido. Irnos muy rápido no quiere decir que sin entenderle, ¿no? No, pero irnos rápido para que lo vayan ustedes entendiendo más que nada, entendiendo y bueno, ya veremos a ver cómo lo enfocamos. Bien, vamos. Bien, les voy a empezar a compartir el mismo archivo que estábamos o que estaban ustedes eh, escribiendo con los datos. Y ya de antemano, ya de antemano, pues van a tener por ahí, mm, una, pues algunos datos más incluidos porque representan parte de lo que van a ustedes a tener ya como pues, vamos, de una manera digerida, que fueron tomados de la descripción que tienen. Y nada más quiero que los plasmen de una vez y ahorita vamos a verlos rápidamente en dónde están descritos dentro de lo que es la descripción, ¿sí? Vamos a tener nosotros por ahí una parte de lo que, déjame ver para que se vea bien, de lo que se refiere a la producción promedio. La producción promedio, pues, es un dato el que se da, pero es una, bueno, se asume, por ejemplo, en una parte que ahorita la veremos dónde está, se asume que la capacidad o la producción promedio que se tiene, pues es diferente. La real es muy diferente a la que está plasmada, pero ahorita la vemos. Son estos 75. Estos datos están tomados de la misma descripción, está la capacidad con la que fue diseñada ese proceso, que son las 1000 piezas. Hay ciertas condiciones como son los días por semana, que son 5 días por semana y 8 horas por día, ¿sí? Sin embargo, dentro de lo que viene siendo la descripción que les envié, no la tengo ahorita por aquí a la mano, la tengo en mi correo todavía. Nada más nos vamos a enfocar en resolver lo que viene siendo el inciso, me parece que es el 3 por ahí, que se refiere a la capacidad del proceso, ¿sí? Ahora bien, tienen ustedes por ahí también la descripción y en esa descripción les establece algunas consideraciones y eso es básicamente a ustedes les muestra qué es lo que tiene ahí, que en la actualidad, o sea, actualmente el pedido típico es de 60 tableros, que es lo que tenemos ahí, ¿sí? Pero sin embargo tenemos que considerar que por ahí hay eh, pues una restricción, en donde dice que el fabricante tiene la política de incrementar el 25%
el tamaño del pedido. ¿Sí? Entonces, esto es lo que significan los 75 que tienen ahí en la matriz. Originalmente tenemos los 60 y simplemente dice que tiene la política de incrementar ese 25%, por eso es que esto se sube hasta los 75. Por otro lado, esta otra consideración que también la vamos a tener en mente ahorita, que es que el 15% de los tableros son rechazados, pero hay que tener en cuenta en dónde van a ser rechazados. Y les dice que son en la inspección, ¿sí? Ahorita lo van a ver en la misma descripción y en el mismo problema, ¿sí? Y dice que se hace al principio del proceso de manufactura, o sea, de este proceso. Dice, y hay otros 5% restantes que son rechazados, pero ya en la prueba final, o sea, vienen siendo sobre el total. Estos 15% pues son a partir de esa operación y este 5% vienen siendo al final, ¿sí? Y ya posteriormente pues les empieza a dar una descripción, una breve descripción. A ver, déjenme ver. Espero no me haya equivocado porque no creo. Puse nada más lo más general de lo que se hace, porque esto igualmente nos sirve para poder hacer, vamos a utilizar este mismo problema y vamos a utilizar esta misma descripción, pero en un tema posterior. Bueno, esa es mi idea. Y si hay necesidad, pues ya incrementaremos alguna parte de la descripción de ese proceso. Tienen ustedes aquí cada uno de los pasos, que es la aceptación del pedido, la programación de la máquina, la fabricación del tablero, que aquí me faltó, que es el número 3. Dentro de la fabricación del tablero, pues lógicamente que hay algunas subactividades que se tienen que hacer. Y dentro de estas actividades se los vuelve a repetir, por ejemplo, en la actividad de inspección. Les dice que cada tablero se retira conforme va saliendo, ¿sí? Y que pues por ahí se tiene una serie de defectos que corresponden al 15% de los tableros y estos son rechazados. Esto es lo que significa. Tienen los demás actividades o subactividades de ese proceso y únicamente lo que tienen que considerar dentro de los datos que les había mostrado es este 5% de los tableros que dice que no pasa la prueba, ¿sí? Pero ya es en la prueba final. Esto es nada más para que tengan una idea de dónde salen los datos que vamos a ir considerando. Bien, vamos a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Me supongo yo, porque esto lo habían hecho y habíamos quedado que así lo iban a tener, que ya lo tienen listo para irlo preparando. Así es de que pues vamos para adelante. Tienen ustedes todos estos datos, ¿sí? Esos datos que tienen ahí, pues son los que vamos a estar utilizando para cada una de las operaciones. Lo único que les había yo comentado es que en algunas ocasiones no vamos a tener, por ejemplo, ningún cambio, ningún tiempo de cambio, ninguna preparación, pues por la misma naturaleza de las operaciones, ¿sí? Pero bueno, lo que tenemos nosotros dentro de las actividades de este proceso viene siendo esta parte, ¿sí? Esto es lo que tenemos nosotros descrito en el problema, ¿sí? Esto es lo que tienen descrito en el problema. Tienen la carga, la limpieza, el recubrimiento, la descarga, etcétera. Y estas son las actividades que tenemos que están tomadas de lo que es la descripción, ¿sí? Y por último tenemos la prueba final. Bien, tienen el número de máquinas como un dato que se tiene que ya contemplar. Tienen el número de máquinas para cada una de las actividades de la operación. Tienen el número de empleados que se tienen en aquellas actividades donde es necesario tener un número de empleados, ¿sí? Y les da la cantidad de empleados. Y posteriormente tenemos nosotros, cuando existe un tiempo de preparación o un tiempo de ajuste, que se expresa en este caso, lo vamos a expresar en minutos por actividad. En minutos por actividad tenemos esos 5, tenemos los 15, los 5, nuevamente tenemos 15, etcétera, ¿sí? Y por último tenemos el tiempo, digamos básicamente el tiempo ciclo en que se tarda cada una de estas actividades, ¿sí? Ese tiempo ciclo que normalmente se toma de un estudio de tiempos y movimientos y pues nada más. Entonces lo que tenemos que hacer para nosotros, la idea aquí, y este es el sentido
el tema es determinar pues la capacidad total. Lógicamente tenemos que conocer la capacidad por día de cada una de las operaciones, pero eso nos va a dar al final a lo que viene siendo la capacidad total, ¿sí? Entonces, pues vamos a, vamos a comenzar. Eh, ¿Alguna duda, Peña, con respecto a la descripción que tengas? Justo estoy leyendo el problema. De Por acuerdo, el aunque momento te no tengo digo, dudas, pero normalmente sí los quería datos que preguntar. plasma el problema, pues ya están plasmados aquí para evitar nosotros, pues para evitar nosotros estar leyendo toda la descripción. Sí, sin embargo, que sepan que los datos que tienen aquí están tomados precisamente del problema, o sea, de la descripción que ya tienen, ¿sí? Entonces, pues vamos viendo cada uno de ellos. Bien, primeramente, lo que viene siendo el tamaño promedio de la producción. ¿Alguna idea de cómo lo podríamos sacar o si ya es un dato que tengamos nosotros plasmado? Si ustedes lo ven en la descripción, les dice que ese trabajo o ese promedio de piezas de los tableros, pues ese es el que está marcado como 75 piezas por el 25% que probablemente el cliente les pide por encima de los 60 piezas. Así es de que nosotros, bueno, déjenme poner esto aquí, alcanzarlo a ver. Tenemos nosotros de inicio en la primera operación. En la primera operación, pues tenemos nosotros los 75 piezas que tenemos en promedio para esa actividad. En la segunda actividad, por la cantidad de máquinas que tenemos, digo, para que ustedes lo contemplen, por la cantidad de máquinas que tenemos, nuevamente, ¿qué cantidad vamos a tener? ¿Las mismas 75? No va a haber mucha diferencia, ¿sí? Déjenme ver, igual la C4, me lo voy a poner aquí. Bueno, total, ahí. Ahora, Profesor, en la descripción del problema dice que por sí, lo general el 15% de los tableros son rechazados. Ese porcentaje de tableros no lo tomamos en cuenta en esta producción promedio. no, ahorita los vamos a tomar en cuenta donde sea necesario aplicarlos. Fíjate bien en qué operación los vamos a tener que aplicar. ¿Sí? Y ahorita los tomamos. Caray. Bien. Bien, tenemos entonces los mismos C4. ¿Hasta qué operación podríamos tener la misma cantidad de 75? ¿O son todas? Yo creo que todavía en un load llegan Ahorita a vamos a ver, 65. vamos viendo hasta un lot de esas, estamos viendo. Ahí de expose y yo creo que ya salen empiezan a salir menos piezas de las 75. A ver, pero fíjate bien, es por el tiempo de operación. Si es el tiempo de operación, ese lo tendríamos que considerar en esta parte, pero no en esta parte. Ok. Sería hasta inspección, ¿no? Sería como dice en la descripción del problema, que en el proceso de inspección, en ese proceso son rechazados el 15%. Así es. Entonces O sea, ya nosotros seguimos teniendo la misma cantidad. O sea, en todos ellos vamos a seguir teniendo la misma cantidad mientras no nos encontremos con la restricción, con una de las restricciones que tenemos, que viene siendo precisamente en la operación de inspección. ¿Por qué? Porque en la operación de inspección nosotros vamos a tener esa cantidad que vienen siendo las, este, las 75 piezas por, ¿cuánto sería? por el 15%. 85%. Por el 85%, que es el complemento del 15% que tenemos de rechazos. En realidad esto es lo que vamos a tener como promedio de salida.
y tendríamos nosotros los 63.75. Lo que me interesa ahora que ustedes deduzcan es, y en esta operación, si Pues todas son los estas mismos operaciones, 63. si todas estas operaciones que tienen aquí las tienen en orden consecutivo, y significa que lo que pase en una, en las siguientes va a seguir pasando, porque ya no tienes no tienes probabilidad de que puedas tú aumentar algo que no recibes. En esta parte tú sigues recibiendo las 63.75 en promedio que tuvo la anterior, no puedes recibir las 75, ¿sí? Aquí no puedes recibir estas 75. De antemano, ok, caray. De antemano tienes que, perdón, de antemano tienes que seguir recibiendo las que nada más pudiste, otra vez, nada más pudiste sacar en la anterior operación. Es una restricción que se tiene. Normalmente no vas a poder tener más de eso. Oh, caray. Es todo lo que es lo máximo que podríamos tener. No podemos tener más de lo que nos entrega el anterior, ¿sí? Al menos como una salida del proceso anterior. Pues esto se va a seguir repitiendo. No tenemos nosotros mucha alternativa. Esto se va a seguir repitiendo hasta que nosotros tengamos, no sé, algún cambio que pudiera decir el problema. Ahora bien, nosotros en la última operación, inclusive en la última, bueno, en la última me refiero perdón, todavía nos faltan varias. Tenemos aquí esta que viene siendo la misma restricción que tenemos. La tenemos en esta parte que es el recubrimiento. Vamos a tener la misma, vamos a tener la misma, y en la prueba final, fíjense bien, en la prueba final nosotros tenemos, cuando se hace la prueba final, todavía recibimos, ¿qué cantidad? No hay alternativa, o sea, seguimos recibiendo nosotros lo que nos entrega la anterior, no podemos recibir más todavía, ¿sí? No podemos recibir más, recibimos lo que se nos está entregando. Ya en la parte, digamos, bueno, voy a borrar esto, voy a cambiarle aquí para que vamos, no importa, ¿sí? Ya en esta parte, pues, lógicamente que nosotros vamos a tener por aquí una salida, ¿sí? Una salida que es la salida voy a poner de esta manera, que es lo que nos entrega realmente el proceso. Y entonces, en esta parte, sí vamos a tener nosotros que considerar lo que dice ahí, que tenemos nosotros esta cantidad, al final del proceso, al final de la prueba de inspección, les dice que sale un 5% todavía de pruebas que salen malas, de rechazos en este caso. Entonces, pues tendremos nosotros que hacerlo por ese 0,95%, que es el complemento de los 5% que nos están mencionando el problema. Y ese 5% es el que les había puesto. No lo había puesto por aquí. No lo había puesto por aquí, el del 5%. Pero es una de las cosas que les menciona en la descripción, en la prueba final, en esta parte, ¿sí? Que el 5% de los tableros no pasan el 5% de los tableros no pasan la prueba. Eso me faltó incluirlo por aquí dentro de una de las condiciones. Sí, Profe, dime. por ejemplo, yo ese 5% si se lo quité al 75, por ejemplo, puse el 63.5 menos 70 por 0.05 y si queda igual 60, pero 60 cerrados, pero no sé si esté correcto hacerlo así o está mal. Mira, no va. En la realidad, mira, por los datos que tienes,
te va a dar ese valor cerrado, ¿sí? Pero en la realidad, créeme que en la realidad, finalmente va a ser importante que lo hagas, vamos, con ese valor tal cual lo tenemos plasmado por una cosa, que es, si tú tienes, por ejemplo, que al final tienes 70 piezas que salen, ¿sí? Porque ese fue tu cálculo que hiciste, y alguien saca que tiene 70.1, con 70.1, si tú le dejas de cumplir con una pieza a tu cliente, mira, ya no te va a recibir. O sea, el cliente normalmente recibe lotes cerrados, lotes exactos, ¿sí? No le Ok. puedes tú entregar normalmente a un cliente, no le puedes entregar tú parcialidades. Que le digas tú, oye, me requieres 1000 en este día, te voy a enviar 900 y mañana te envío 100. Cero, ni una. ¿Por qué? Porque la capacidad de empaque que está definida por el mismo cliente, o sea, el mismo cliente, uno no define las capacidades de empaque. Uno concuerda o acuerda con el cliente. ¿Por qué? Porque mira, cuando se envían, por ejemplo, un contenedor a los clientes, ¿sí? Ellos ya tienen, por ejemplo, definido el tamaño de lo que son sus racks donde almacena, por ejemplo. Sí. Y entonces, si le enviamos parcialidades, su sistema no le permite recibir parcialidades. O sea, ¿por qué? Porque no te paga parcialidades. Generalmente te paga todo, aunque te lo pague de aquí a un año, pero te paga todo. Entonces, sí, normalmente eso lo tenemos que considerar de esa manera. Nada más por esas dígitos que vas a tomar, y que una pieza va a ser causa de que te acepten o que te rechacen todo un lote, aún y cuando esté al 100% bien, ¿eh? Ok, profe. Esa es la razón. Ok, profe, Bien, gracias. hasta ahorita tenemos el promedio de producción de todo este proceso, el promedio de producción de cada una de las operaciones, ¿sí? Considerando los datos pues, de piezas que salen mal, de los rechazos que se tienen. Pero pasemos ahora a lo que viene siendo el tiempo de operación por cada una de las órdenes que se tienen. Miren, ¿qué hacemos aquí? Aquí está, sí. ¿Qué hacemos con esta, con esta parte? ¿Cómo podemos nosotros determinar, el tiempo de operación? ¿Alguna idea que tengan con los datos que se muestran ahí? Tomen en cuenta, por ejemplo, la primera operación, esta que tienen aquí, la de carga. ¿Cómo lo podríamos hacer? Fíjense bien, tiempo de operación. ¿Qué involucra? Un tiempo de operación. Se los voy a poner por aquí para que no se me vayan a perder, pero a ver quién me dice. ¿Alguna idea que tengan? Primero el promedio, ¿no? Es ese promedio de la producción y el tiempo de cada parte. Le voy a poner ese promedio que tú dices, que es el F5. ¿Qué más? Bueno, en este caso no es F5, es F10. No, tampoco. Ah, sí, F10. F10. Más Por E10, ¿no? por E. Sí, por el runtime. E10. Voy a poner de esta manera porque aquí va a faltar algo. Bueno, de todos modos, Ale, yo creo que lo voy a poner de esta manera para que lo consideremos. Ahorita pongo esos valores que me acabas de dar, que son ciertos. Sin embargo, hay otra cosa que tenemos que considerar normalmente. Nosotros estamos involucrando un tiempo de operación. ¿Qué otra variable de tiempo detectan ustedes dentro de todos los datos que tienen? En setup time. En setup. Ok, el tiempo de preparación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que considerarlo por una sola cosa. Si nosotros damos por hecho de que ese tiempo no existe, que no lo consideremos,
significa que entonces ese tiempo lo vamos a utilizar para producir, entonces sacaríamos más cantidad de piezas, cosa que no es cierto, porque es un tiempo que nosotros vamos a ocupar y que en ese tiempo que ocupemos pues no vamos a poder producir. Es como cuando se va todo un grupo de personas a comer. Lógicamente, si se va todo el grupo de personas, no se produce absolutamente nada. Entonces, de inicio voy a ponerlo en ese orden para que tengan. Tenemos el de 10, que viene siendo lo que tienen ustedes ahí en esa parte, ¿sí? Para que lo vayan ustedes, pues, considerando. ¿Qué más? Ahora sí. ¿Qué dijiste? De 10 más 10 por... Más E10 por F10 me dijiste. F10. Bien. Bien, ¿cuánto tienen en esa parte? Aquí hay algo que está saliendo algo equivocado. Ay, ya. Profe, es que multiplicó todo. Sí. Sí, esto lo multipliqué y no es cierto. Esto es así. Oh, qué caray. Esto es 10 más E10. Ahora sí por F10, creo que está bien. Más de, es que puso de 10 dos veces. Ah. S10 más D10. No, es de 10 más E10 por F10. Bueno, no sé por qué no me da. Está fallando mi... Tiene que cerrar los paréntesis, no profe, en la multiplicación. No necesariamente, pero voy a cerrarlos. No necesariamente. Digo, algo tengo por ahí de configuración, pero ahorita E10... Es que según yo sí, porque lo que está haciendo ahí es multiplicar E10 por F10 y ese resultado le está sumando el otro, o sea, en lugar de sumar primero los tiempos. Déjame ver. No, háganlo de esta manera, que vienen siendo 5 más 75, no. Sí, Más 75. punto 33, ¿no? 75 por punto 33. Sí, 75 por punto 33. Eso les debe de dar ya. Sí. Sí, bien. Me supongo yo, no va a cambiar. Aquí van a cambiar todos. Sigan por favor con la misma lógica. Aquí no cambia absolutamente nada, pero únicamente tienen que considerar que donde haya tiempo de preparación lo tienen que considerar. Donde no haya tiempo de preparación, pues, lógicamente que ahí no van pues, básicamente a considerarlo. Me queda 37.5, profe. 37.5, ya los voy a poner. Si los tienen ya nada más me los dicen para ponerlos. Ese también. Déjenme ponerlos. El segundo, el siguiente también. Ajá. Y el otro 29.75. 24.75. No, 29. Es igual que el primero. No, porque ahí no tiene un No, setup sí es time. 24. Ah, es verdad, sí. Sí, ahí es nada más 24. ¿Entendí Sí. mal entonces? ¿Es 24 o 29? No, 24. 24. 24, bien. ¿Y el siguiente? Aquí. 144. 144. Sí, 144. Cerrados. Bueno, siguiente. Este tiene los mismos datos que el primero. Este debe ser igual que el primero. 29, 75. Este debe ser igual que el de la descarga. Del de la descarga. 24.75. 24.75. Este debe ser
igual que el tercero, que el de limpieza o el siguiente, que son 37.5 me parece. No, profe, porque ahí ya son 63. A ver, considéralo. A mí me queda de 31.87. En este, ¿cuánto? De 60. Sí, pero nada más que, déjame ver. En ese tenemos nosotros 21.4 que vienen siendo, déjame ver, de la C por F. Bien. La C por F. Bien, ¿cuánto dicen? ¿21 qué? 31.87. 31. 87. 875. Siguiente Sí. también, me supongo. Y los siguientes es 21.0375. Sí. En este de descarga. También es el mismo. Es 21.0. Pero es 21.0375. Sí, el de arriba también es 21, profe. En En Bacon, Hugo. Sí, entendí mal. 0375. 21.0375. En este debe Ya ser abajo también. entonces 21.0375. En este debe de irse muy arriba. Bueno, no tan arriba como este, pero 95.625. Sí. seguros, no vayan a. Este es el de trailing que vienen siendo. Pero aquí tienen una cantidad no. diferente. Es 110.625. 10 punto Ah, es verdad. 625. 625, sí, porque tenemos aquí una cantidad de tiempo diferente. En este 17.75. 175, más sí, tiene lógica por el tiempo de arriba. Y en este último, 186.4875. nada más algunos dígitos, déjame ver. 186 punto qué, 48.7. 48.7. Bien, los dejamos aquí con esto. Y ahorita veremos cómo es que vamos a ocupar los otros, estos valores que hemos estado sacando, porque nada más queremos conocer la capacidad de cada proceso. Ahora bien, espero que no me equivoque ahora con lo que tenemos. ¿Cómo vamos a obtener la capacidad por día? Miren, la capacidad en este caso por día, nosotros tenemos el número de máquinas, ¿sí? Que viene siendo este. Ahora, esa capacidad que tenemos nosotros de máquinas, vemos nosotros, lo multiplicamos por las horas de trabajo que tenemos, que eran, déjenme ver, por 40, ¿no? Déjame ver cuánto tenemos aquí, otra vez. No me está funcionando esto, déjame ver cuánto tenemos. Tenemos 7.5. Tenemos 7.5. O sea, tenemos nosotros el número de máquinas por, en este caso es el B5 por los 60. Es por el tiempo, no es por la cantidad de piezas, ¿eh? Es para tener las unidades nada más congruentes. Y todo esto debe de ser entre lo que acabamos de sacar, lo que viene siendo las 29.75 piezas, perdón, los 29.75 unidades de tiempo, para que lo vayamos considerando. Entonces tenemos entre 20, bueno, dejen ver si funciona. Entre G11. Okay. Uy, no me funcionó esto. Algo está mal por ahí. A mí me dio de 15.12. Sí, debe ser un poquito más por la cantidad que tienen aquí de 29.75.
Debe ser el 15.12, ya para no estarle formulando. También en la clase de las 5 me falló con la materia de investigación de operaciones, no me quería funcionar. Pero bueno, Profesor, 15.12. entonces, ¿cómo se sacó esa capacidad por día? La capacidad por día, tienes tú, en este caso, el número de máquinas, ¿sí? Ujú. Ese número de máquinas por la cantidad de tiempo que tienes, ¿sí? Que tú tienes una cantidad de horas por día de trabajo de producción, que son los 7.5 que tienes aquí, ¿sí? Sí. Bien. Nada más para los que vayan viendo las cosas. Luego eso lo multiplicas por los 60, pero referente a la conversión de unidades nada más. Y todo lo que acabas de hacer, o sea, esa multiplicación de esas tres variables, lo dividimos nosotros entre lo que acabas de calcular del tiempo por orden, este tiempo. Mientras hazlo, Peña, y ahorita checa los demás. ¿Cuánto les dio en el siguiente? Sí, gracias. Da 12, profe. 12. En el siguiente debe ser lo 12 mismo. también. Sí, debe ser lo mismo. En el siguiente debe ser 12, en este ya no, debe ser un poco más. 18.18. 18.18. 18.18 en este, 15,62. 15.62 en este, debe Son ser igual que el de 15.2. arriba. 12. Sí, debe Sí. ser igual que el de arriba. 15.2 en este debe ser igual que el de la descarga, dijimos. 18.18. 18. ¿Sí? En este debe de ser, no, este ya es un poco diferente. Debe ser, 28.23. no puede ser eso. O sea, sí. 28.34. ¿Cuánto? 28.34. A ver, deja que lo cheque alguien más porque ya tenemos tres valores diferentes. Me da 28.24. 28.24. Sí, a mí también Y a mí 28.24. también fue el que me dio. ¿Tenemos cuánto? Esto es en la, Sí, también. en la inspección. ¿Cuánto, perdón? 28.34. Oigan, aquí no me dijeron un valor diferente, como que se me hace muy raro este. 31.75, no sé, alguien me dijo un valor diferente y no. Es Es 31.87. 87. 31, Sí. Ujú. Sí, 31.87. 31.87. Luego tenemos 31.87. ¿Cuánto tenemos ahí en lo que viene siendo la de inspección? 28.23.52. 23. Perdón, no escuché. 28.24. Ya tenemos otra vez varios valores diferentes. No, es que usted me escucha a mí los otros decimales. A mí me da 28.2352 y a ellos les da 28.23. 28.24. De acuerdo, 28.23. Luego, ¿cuánto tienen en esta parte? 21.39. 21.39. Debe ser aquí lo mismo. 21.39. ¿Sí es lo mismo? Nomás quiero que le Sí. verifique. Sí, debe ser lo mismo. Y tenemos lo que viene siendo... 24.40. ¿Cuánto? 24.40. 24.40. Lo tenemos en el recubrimiento. 25.35. 35 y 14.47. 47. Por último, ay, Si intenta hacer alguna operación, después con esos valores no lo va a dejar porque puso 25-35 en lugar de 25 puntos. a ver si funciona. No va a funcionar.
porque me falta una S. Pero ya por lo que veo, no me va a funcionar. ¿Será cierto? No puede ser cierto esto. No puede ser cierto. Algo tengo yo con mi máquina. Sí, porque a mí me da 241. Sí, a mí Tampoco, también. Y a mí también. tampoco puede Es ser. que no le está sumando a usted porque puso 25-35 en lugar de 25.35. 5.35, pero aún así por ahí tenemos algo que debe ser, no puede ser ese valor, debemos de tener por ahí un valor muy, muy equivocado todavía por una cosa. A ver quién se dio cuenta de cuál valor. ¿Los días? No, ¿No será en el promedio, en el que debe de ser 60 en ese promedio, profe, en el último? sí, es ese promedio, pero tenemos que hacer algo ahí con ese promedio para encontrar la capacidad por día de todo ese promedio. Vean, a ver si lo pueden descubrir. ¿Cuál es el mínimo? Desde H10. Oh, qué caray. Me está fallando muy feo esto. El mínimo desde H10 hasta el último que tenemos, H28, que es la H27. ¿Cuál es? 12. 12. El mínimo. ¿Qué relación tiene este valor, que es el mínimo de todas las actividades? Cualquiera que tome, cualquiera de los dos es igual. ¿Qué relación tiene este valor del mínimo con la salida que tenemos nosotros promedio del proceso? Fíjense bien, nosotros tenemos una capacidad de diseño de 1000 piezas. La producción por día promedio es de 75. ¿Sí? Esa es la producción promedio por día. Ahora bien, pero nosotros necesitamos la capacidad total. ¿Qué significa esta capacidad? Digamos, promedio del promedio, y habíamos dicho en la clase anterior, ¿qué significa esta capacidad promedio del promedio? Con respecto a la mínima cantidad de, ¿cómo se llama? De tiempo que nosotros estamos ocupando. Véanlo de esta manera. O sea, nosotros tenemos un tiempo el mínimo de todos, que es 12. ¿Sí? Y tenemos una capacidad promedio de una determinada cantidad de piezas para todas las operaciones. Si yo trato de relacionar este mínimo con esa capacidad promedio o esa producción promedio, ¿qué es lo que voy a poder obtener y luego relacionarlo con ese mínimo? El mínimo de estos dos, dijeron, el mínimo de estos dos, pues es 12, no hay problema. Pero ese mínimo, ¿qué significa? Si yo lo trato de relacionar con ese promedio de 60.5625. Cuando ustedes suman todos estos valores que tenemos en esta parte de la capacidad por día por cada operación, nosotros tenemos, no sé, ¿cuánto fue el resultado que me habían dicho? 241.49. 241.49. Esto, por supuesto, que se aleja demasiado tanto de los 1000 que tenemos como una capacidad de diseño, como los 600 normalmente que sacamos, como de los 750, que es en lo que varía esas órdenes que nos pide el cliente. Y tener, por ejemplo, 241 y compararlo con pues tenemos un proceso que está completamente mal. Se los voy a poner de otra manera, a ver si lo pueden deducir, si no ahorita se los digo. Tenemos nosotros
esta capacidad promedio o esta producción promedio por el mínimo. Ay, caray, otra vez. No funciona. A ver si funciona de esta manera. 60.5625 por 12. Tampoco. Profe, es que creo que ya sé por qué no le funciona, porque lo tiene en modo texto. Déjame ver, pero está... De todos modos debería funcionar ahí. No funciona, mira. Ahí está en general y no funciona. No debo de tener alguna cosa de la configuración. Te digo, tampoco a las 5 de la tarde que tuve otra materia, estamos haciendo muchas operaciones, tampoco me funcionó. No sé qué pasó, pero sí tampoco me funcionó. Debo tener por ahí algo equivocado, pero bueno. Bien, cuando tienen este valor, miren, por ejemplo, ahorita ya funcionó, algo tiene mi computadora, pero bueno, cuando ustedes tienen este valor, por ejemplo, este valor se asemeja o al menos se acerca mucho más a una relación que exista ya sea entre los 1000, entre los 600 o entre los 750. Pero ¿qué relación encuentran ustedes entre lo que viene siendo la producción promedio que tenemos con el mínimo de los tiempos, de todas las operaciones? Veanlo ustedes. La máxima capacidad posible. O sea, si estamos tomando el mínimo, lo que vamos a obtener es la máxima. Así es, esa es la razón. Si nosotros estamos tomando el mínimo de los tiempos, esto es lo máximo que vamos a poder sacar o que vamos a tener como capacidad. No podemos tener más, porque es el mínimo el que estamos considerando. Y para para el inciso, uno de los 5 incisos que creo que trae la descripción del problema, no recuerdo, déjenme ver. Sí, no, son 6. Nada más, y aquí lo tenía yo. Miren, nada más y vamos a analizar lo que es la capacidad del proceso, porque es lo que corresponde hasta ahorita a este tema. Es la capacidad del proceso, no es lo demás. Todo lo demás lo trataremos de ver por ahí en algún otro de los temas. Ya sea la estructura del flujo que se emplea, que es muy sencilla. Esto nada más viene siendo una cosa que tenemos que ver más adelante, que se llama hoja de ruta. Y en relación con esta segunda parte, digamos que esto se puede plasmar en la primera. Pero lo que es la capacidad del proceso, esta es la forma déjame ponerle un poquito más grande para que lo vean. En cómo lo tenemos nosotros plasmado. Este mínimo valor, es lo máximo que podemos sacar de capacidad. ¿Sí? Si le ponemos algo diferente, por eso tomamos la capacidad, digamos, o la producción promedio de cada una de esas operaciones, ¿sí? Yo no puedo sacar más, fíjense bien, yo no puedo sacar más de lo que me entrega esta operación, que es la última, ¿sí? Pueden ver ustedes si tenemos un valor menor, pueden tomar cualquiera de ellos, ¿sí? Del mínimo. O sea, este valor realmente, cuando lo multiplicamos nosotros por lo que viene siendo el 95%, porque este 63.75 es lo que sacamos, pero todavía se rechazan un 5%. Ese 5% que se rechaza, llegamos a tener nada más esta cantidad. Esto es lo más que vamos a poder sacar en promedio de ese sistema. No podemos sacar más, ¿sí? Por ese mínimo tiempo que corresponde a el mínimo valor que tenemos nosotros plasmado en esta parte de lo que viene siendo la capacidad por día, porque esa es la capacidad por día. Entonces, pues simple y sencillamente es lo que nosotros vamos a tener, no vamos a tener otra cosa, ¿sí? Y esa es nada más, o al menos es la única razón que podríamos, o al menos que yo les podría dar. O sea, estamos tomando lo que me da ese proceso. Yo no puedo tomar el valor de 75, por ejemplo, como promedio, ni como máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una mentira. O sea, lo que en realidad este proceso me va a dar, lo máximo que me puede dar es esta cantidad. O viene siendo esta si es que no tuviéramos el 5%. Pero como tengo un 5% por ahí todavía de rechazos en la última, a la salida, pues lógicamente que a la salida de ese proceso yo tengo ese valor.
¿sí? Y ese valor, les digo, cuando tomamos nosotros el mínimo de los tiempos para saber lo máximo que vamos a poder sacar, pues vamos a llegar a este valor de 726 piezas o 727 piezas, ¿sí? No hay otra más, no hay otra razón. De hecho, es la única razón porque pues, no existe otra. Disculpe, ¿y si es la máxima, no se redondea hacia abajo? Normalmente sí, o sea, si tenemos nosotros una capacidad total, mira, si es lo que tú produces, normalmente vamos a ir hacia abajo. Si es lo que tú entregas o lo que te están pidiendo, tienes que irte hacia arriba. No hay mucha alternativa. O sea, cuando nosotros, mira, les decía yo que en cuestiones de dinero, por ejemplo, tienes que ser exacta, no puedes irte con valores enteros. En el caso, por ejemplo, de tiempos, tienes que irte exacta. En el caso, por ejemplo, de cantidades, normalmente no te vas con situaciones exactas o enteras, ¿sí? Si esto es lo que me da mi proceso, yo no voy a poder, no puedo yo decir que me da 727 porque no es cierto. Si yo contemplo, por ejemplo, un periodo de 8 horas y a las 8 horas termino yo con 726.75, esto significa que este punto 75, perdón, ese punto 75, simple y sencillamente, esa pieza se va a quedar, digamos, en la última operación. O sea, por la cantidad de tiempo que tenemos, se va a quedar en la última operación. Está quizás corriendo la prueba final, pero no se va a terminar. Entonces, no puedes tú considerar ni decir que tu proceso te dio 727 piezas. Pero si tú lo ves hacia el otro lado y un cliente, tú le pides 727 piezas a tu cliente y te quiere entregar 726, pues tampoco lo vas a aceptar. Tampoco lo vas a aceptar, ¿sí? La realidad es que este proceso nada más te sacó 726 piezas. De alguna manera tendrás que, si el tamaño del lote que te piden es 727, pues ni modo. Profe, Hacer algo con las personas que están en el proceso para que le den velocidad a una sola pieza nada más. Dime. yo ya entendí por qué se toma el 60, pero como que no entendí por qué el 12, el de la capacidad. ¿Cuál 60? El Ah, ¿este? 60.5625. Sí, ese ya lo entendí, pero el Sí. 12 no, todavía no. El mínimo de todos los valores que tienes tú en la línea, el mínimo es 12, no tienes más. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar el mínimo porque es lo máximo que vas a sacar, no vas a sacar menos. ¿Cómo lo puedes comprobar? Muy sencillo. Multiplica ese valor de 60, fíjate bien, 60.5625 por el máximo que tengas ahí. Pon cualquiera, 28.23, por ejemplo, ¿sí? Dime, ¿crees que esto sea cierto y que sea lógico? Ah, no. Ya a partir de ahí ya sabes tú que, por ejemplo, Sí. tenemos que tomar el mínimo porque el mínimo va a ser lo máximo que saquemos de piezas, ¿sí? Ese mismo valor de 60.5625, ¿sí? Por cualquiera de los otros valores que sea diferente al mínimo, toma, por ejemplo, el de 14.47, inclusive, que es creo que el más cercano, y tienes tú, oye, 876 piezas, pues imposible tampoco, ¿sí? Profe, es que no le puso Ahí le punto faltó al un punto. 60. Ay, permítanme. De todos modos, me va a dar las 876 piezas. O sea, tampoco es, hasta cierto punto tampoco es lógico por el porcentaje de scrap que tenemos o por el porcentaje de desecho que tenemos en una operación intermedia y por el porcentaje que tenemos de rechazo en la prueba final. Tampoco es, no es lógico tampoco, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, con esas 750 piezas que originalmente sacas en promedio y con las proporciones que tienes de scrap, dices que sacas en realidad 726.75 piezas, pues sí, ya tiene, cuando menos tiene una lógica que te dice que algo hay de cierto al menos en este resultado. Ni las mil y tantas piezas, no puedes sacar más que esta cantidad.
Sí, no puedes sacar más que esta cantidad y aquí no puedes, eso sí, aquí no puedes decir, por ejemplo, cuál es la máquina o la operación que tiene un cuello de botella porque no es una sola, ¿sí? Sabes bien en dónde empieza a originarse todo ese descontrol, bueno, esa disminución de la capacidad, pero pues a partir de ahí, pues sabes bien que se sigue manteniendo, entonces, pues, pero esa es la razón. Pero Dime. entonces sí se puede, o sea, sacar mayor capacidad, porque por ejemplo ahorita estamos sacando, utilizando la mínima capacidad de la máquina, ¿no? Por Sí, día. pero esa Entonces, mínima capacidad es considerando el 5% y el 15% en la operación de inspección. O sea, si tú, mira, no hay alternativa. Si tú, por ejemplo, en la operación de inspección, dices tú, yo tengo ahorita un 85%, que es lo que realmente saco de lo que debería sacar. O sea, tú puedes decir que sacas, no sé, 75 piezas, ¿sí? Si 75 piezas es con el 100% cuando no tienes un rechazo. Pero la realidad es que si tienes un rechazo ahí del 15%, en realidad lo que estás sacando es esto. Y hasta cierto punto, cuando somos bien estrictos, yo te puedo asegurar que ese 15% muy probablemente ya en la práctica se va repitiendo en todo el proceso, ¿sí? Si tú sacas una pieza o sacas 1000, tienes un 15% de rechazo. Lógicamente, si sacas una pieza, pues la rechazas, así de sencillo. Si sacas 500, digo, si sacas 500, pero tienes 15% de rechazo, pues ya sabrás cuántas estás, déjame ver. Si sacas 500, tienes el 15% de rechazo, vas a sacar 425. O sea, no puedes sacar más de lo que el propio sistema te puede dar. ¿Te puede dar más este proceso? Sí. ¿Cuánto es lo máximo que te puede dar? Si consideramos la capacidad de diseño, te puede dar hasta 1000. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Pues bien sencillo. Quítale ese 15% de scrap en la operación intermedia de inspección y quítale el 5% que tienes al final y pues lo que tú tengas de capacidad, y va a ser mentiroso, lo que tengas tú de capacidad de diseño, lo vas a poder sacar. Pero ya habíamos dicho que ningún proceso es totalmente perfecto. Es por eso que tenemos ese 15 y 5% de scrap. Y esa es la realidad. Si nosotros, mira, nuevamente, si tú como personal de producción que eres, tú eres gerente de producción y logística te dice, a ver, necesito que me saques 1000 piezas y que tú le digas, sí, sí, le saco en un turno. Y luego vas con tu supervisor y dices, oye, necesitamos sacar 1000 piezas. ¿Qué pasaría perdón? Cuidado, pues, me saludas a todos a mi top. No, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú le preguntas al supervisor, oye, necesito que saques 1000 piezas y que el supervisor te diga, oye, pero tenemos un 10% de, de efectividad o un 10% de ineficiencias? Pues, ¿cómo las vas a sacar? No te queda de otra más que con el tiempo extra o que te conviertas en un capataz para los operarios, pero eso de convertirse en un capataz lo puedes hacer quizás un día, quizás 2 días, más días ya no lo vas a poder hacer, te van a mandar a volar. Los operarios te van a mandar a volar. No te van a decir que no, pero no los van a dar. Pero cuando está probado, cuando está comprobado que los puedes dar sin que sea uno un capataz, sin que se convierta uno en un capataz, te los pueden dar como fácilmente, ¿sí? Si tú tienes ese 15% de scrap en inspección, puede deberse a muchas causas. Y les había mencionado, con un Pareto podemos saber cuáles son las posibles causas de ese 15%. Y entonces, si yo quiero sacar más piezas, pues bien sencillo, ya sé en dónde me tengo que enfocar. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí está ya más complicado, pero ya sabemos que nos vamos a enfocar en la operación de inspección. Dices, no, y en la prueba final, sí, pero si es prioritariamente una de las dos, pues en la de inspección, porque representa, aquí aplicas la regla del 80-20, ¿sí? Si tú quitas ese 15%, que solamente representa el 20%, pues vas a tener un incremento en la mejora del 80%. Entonces,
pues vas a poder alcanzar mayor capacidad. Sí, por supuesto que vas a alcanzar mayor capacidad, pero no puedes sacar más de la que te da la operación con la mínima, con el mínimo valor. No puedes sacar más. O sea, definitivamente, te digo, es como querer sacarle a un carro que en su velocímetro trae 200 kilómetros por hora, que quieres que corra a 220, es imposible. Ni los 200 va a alcanzar. Te digo, representa ineficiencias. ¿Sí? Ni siquiera un carro nuevo alcanza lo que te dice ahí. Y esas son las pérdidas que se tienen por cualquier tipo. Aquí ya sabemos que no sabemos a qué se deben, pero sabemos en dónde se presentan. Y esa es la razón. No hay más razones. Si hubiera otra razón, pues por supuesto que les diría, pero no, al menos que sea conocida, no tengo otra razón que les pueda mencionar que exista. No existe. Para este problema, si cambiamos las condiciones de este problema, por supuesto que van a cambiar también los resultados. Podemos cambiar cualquiera, no importa. ¿Sí? Podemos cambiar cualquiera. Pero bueno. ¿Alguna otra cosa? De hecho, Profe, aquí... entonces, Dime. Ese número que obtuvimos no bajaría también porque el problema dice que no incluye el tiempo de descanso de media hora. Mira, nosotros estamos tomando aquí los 7.5 horas por turno de producción. ¿Sí? Y sabemos que son 7.5 horas de turno de producción. Cuando tú, por ejemplo, tenemos nosotros, déjame ver en dónde lo contemplamos. El 75, ya me acordé. No, eso que dices es cierto. Y nosotros podemos decir que si esas 600, si eso lo especifica el problema, podemos decir que esas 726, voy a ponerlo en números cerrados, 727 piezas, las sacas en un periodo de 8 horas. Y decimos, bueno, pero yo nada más trabajo, si eso dijera el problema, yo nada más trabajo 7.5 horas, pues por supuesto que ya sabes que no vas a sacar tú las piezas totales, las 727 piezas, va a ser un poquito menos. ¿Sí? Pero no, de acuerdo a las condiciones de cómo se planteó el problema, cómo lo planteé, pues no, nada más es esto, nada más es lo que tienes, ¿sí? Y eso del tiempo, de los .33, quizás si yo le hubiera puesto aquí, por ejemplo, ¿qué te diré? Como un dato, que esos .33 es al 100% del tiempo durante las 8 horas, pues si lo hubiéramos podido reducir, pero no, simple y sencillamente planteé ese tiempo nada más para tener una referencia. Lo que sí tenemos como tiempo es el tiempo de preparación. ¿Sí? Y nada más, no hay otra razón. No tenemos más cosas involucradas. Si te lo hubiera, yo estoy de acuerdo contigo, si te lo hubiera mencionado en el problema, sí, por supuesto, te menciona que trabajamos 8 horas y que no se considera la hora de comida o que se tiene en cuenta la hora de comida. Y si lo hubiéramos puesto como una segunda restricción o una restricción adicional, que eso es lo que sacas tú en un periodo de 8 horas, o que estos tiempos que tienes aquí están basadas para un periodo de 8 horas, pues sí, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. O si todavía más, si hubieran preguntado la capacidad por hora, si hubieran preguntado la capacidad por hora y tú dices que tienes estas 727 piezas por 8 horas, dices, oye, pero yo nada más trabajo 7.5 horas, pues ya sacamos lo que viene siendo el equivalente. ¿Sí? No hay mucha opción. Todo depende de cómo se plantea el problema. Y te digo, esta es la base de todo. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener, nunca, un problema en la vida real que sea exactamente igual. Siempre va a haber unas diferencias. ¿Sí? Si hubiéramos plasmado eso, pues hubiéramos sacado 681.56 piezas para un periodo de 7.5 horas. Pero eso es si lo hubiera especificado el problema. Si no te lo especifica, de acuerdo.
Esto es lo correcto, si no te lo especifica. Si te lo especifica, podemos ponerle ahí más restricciones al problema, y entre más restricciones le pongamos, sí, tenemos que hacer cosas diferentes, considerar tiempos diferentes, quizás tenemos que, inclusive, por ejemplo, más que ya yo sé que nos tardamos mucho, puedo darles todos los tiempos que se evaluaron durante un periodo de una semana, y al final podemos llegar a sacar estos tiempos que tenemos, y pues mira, ¿qué va a pasar? Nada, no pasa nada. No pasa nada, ¿sí? No pasa nada. ¿Alguna otra cosa? Si eso es lo que les menciona, de los problemas, nada más sacar esa incógnita con los datos que se tienen, pues eso es lo que tenemos que hacer. Si le ponemos más condiciones, ya veremos cuáles condiciones le ponemos para ver qué vamos a hacer. Si es que, pues bueno, eso es. ¿Alguna otra cosa? No, profe. Profe, acerca del examen, va a ser este miércoles, ¿verdad? Sí. Profe, tengo una duda. Dime. ¿Va a ser igual que en gerencia de que vamos a abrir la clase y si tenemos alguna duda directamente? No, yo te voy a enviar el problema, yo te voy a enviar el examen, pero eso se lo voy a enviar por, ¿cómo se llama? Por ¿Correo? Por correo. Sí, yo lo envío por correo, y a partir de ahí pues nos vamos para adelante. Yo aquí voy a estar al pendiente. Pero, no, pues es que ustedes no llevaron, creo que ninguno llevó investigación de operaciones 2 conmigo, no. Normalmente la tengo aquí abierta, aquí estoy yo. Digo, no abro mi micrófono para no interrumpir, pero sí estoy por alguna duda, y ya en base a eso pues terminamos. Conforme vayamos avanzando en el tiempo, pues ya van surgiendo las cosas que tienen como dudas. ¿Profe dijo que no iba a hacer un caso o sí? No, bueno, yo no voy a tomar los casos que vienen ahí, simplemente son problemas, y les había dicho, son problemas mezclados de todos los conceptos que tenemos como conceptos, simple y sencillamente, no hay una cosa que esté escondida. Así es que... Entonces, ¿el examen va a ser teórico o también va a ser práctico? No. De hacer cálculos. No, yo se los dije en la primera clase, tenemos que ver la parte teórica, pero la parte teórica la tenemos que, este es el sentido de la materia, tenemos que aplicarla. Y esa teoría que hemos visto es la que vamos, o hemos estado aplicando inclusive con los casos. Inclusive en los casos, yo creo que ni cuenta se dieron que están utilizando muchos de los conceptos que hemos estado viendo, inclusive el que acabamos de ver, también ahí lo vieron en el caso número 11, si mal no recuerdo. Y así va a ser, pero bueno. Miren, esto es lo último que tenemos que contemplar, y es muy sencillo. Nuevamente, como concepto es muy sencillo. Miren, la productividad viene siendo un métrico de dos tipos. Es un métrico operacional, o sea, del día con día, del turno con el turno, etcétera. Pero también viene siendo un métrico tanto táctico como estratégico para las empresas. Esto nos enfocamos en el día con día, y esto también nos enfocamos, puede ser en el día con día, pero con respecto, la diferencia está en que se enfoca de una manera global a toda la empresa. O sea, si yo tengo 20 líneas, pues yo veo la productividad que tengo dentro de las 20 líneas. Ahorita veremos cómo. O si estoy en una línea, cada una tendrá su propia productividad. Y eso es todo. Ahora, la productividad como una fórmula es muy sencilla. Simplemente es una proporción que no necesariamente significa que les muestre un resultado plasmado en porcentaje, pero simplemente siempre va a ser lo mismo. Es la proporción de una salida con respecto a una entrada, ¿sí? ¿Cómo decir esto? Yo le invertí, no sé, tanto de material, tanto de mano de obra, tanto de inspección, etcétera, una línea, y me sacó no sé qué tantas piezas. Bueno, yo convierto esa cantidad de piezas a lo que yo quiera. Yo puedo convertirlas a un valor numérico, a un valor monetario,
y lo comparo con el valor monetario de lo que yo metí. Lo de mano de obra, lo de materiales, lo de la propia infraestructura de la línea, etcétera. Pero simplemente viene siendo esa cosa tan sencilla. O sea, y ahí lo tienen como una parte de las fórmulas que les había mencionado. Simplemente tienen ustedes todas las... Perdón, tienen todas las salidas entre las entradas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener nosotros nada más como una proporción de productividad. Pero bueno, entonces no hay otra cosa que tengan que contemplar. Lo que tienen que contemplar, que es diferente, ahorita lo veremos. Pero ese métrico, lo que les decía ahorita es que no necesariamente se tiene que expresar como una proporción, ¿sí? Se puede expresar como una relación de qué tanto le saco yo a algo, dinero, con respecto a lo que yo le metí. No necesariamente como una proporción, sino como una diferencia de valores, nada más, ¿sí? Y lo único que tenemos que considerar, como un concepto nuevamente, es que se aplica sobre periodos de tiempo. ¿Quién determina los periodos de tiempo? Cada empresa los determina. Cada turno, cada día, cada mes, cada semana, en fin. Pero siempre deben de estar, digamos, actualizados en ese periodo de tiempo que cada empresa determine. Ahora, hay dos tipos de productividad. Una es la productividad simple y otra es la productividad de factores múltiples. Una cosa que se le llama productividad de factores múltiples, pero ¿cuál será la diferencia entre ambas? No hay mucho problema para entender esto, ¿sí? Esa diferencia en lo que viene siendo las dos variables de lo que es simple y de lo que es factores múltiples es muy sencilla. Cuando nosotros comparamos dos variables, tenemos una productividad simple. Cuando comparamos dos o más variables, es cuando vamos a tener una productividad de factores múltiples. Y bien podemos tener nosotros una productividad, digamos, de factores múltiples, nada más considerando, por ejemplo, dos factores múltiples, o considerando tres, o considerando cuatro, o con los factores que se determinen que se van a considerar para sacar la productividad. Nuevamente, ¿quién determina el que sea un factor simple o un factor múltiple? Normalmente es una conjunción entre todas las áreas, pero generalmente tiene propósitos de monitoreo en términos económicos o en términos de cantidad de piezas. Yo puedo comparar, por ejemplo, nada más como un ejemplo, ahorita veremos, puedo comparar, por ejemplo, todo lo que yo saqué de piezas producidas, por ejemplo, en una línea, con respecto a la cantidad de personas que hay, con respecto a la mano de obra, ¿sí? La cantidad de mano de obra que hay ahí. ¿Para qué? Pues simplemente para saber cuántas piezas por persona fueron obtenidas. Pero si yo considero la cantidad, por ejemplo, de piezas producidas con dos o más variables, por ejemplo, la mano de obra, más el material, más los costos de, por ejemplo, de infraestructura, como puede ser la energía eléctrica, etcétera, es cuando yo tengo esa productividad de factores múltiples, ¿sí? Aquí no tengo más que dos variables y comparo uno contra otra, ¿sí? Y no vamos a decir nosotros, mira, nada más puedes comparar las piezas producidas contra la mano de obra. No, les digo, normalmente o generalmente cada empresa dice que es lo más relevante que tiene que considerar dentro de lo que viene siendo la medición de productividad. Y para que lo entendamos, tienen por ahí ustedes mismos algunos problemas. Tienen dos problemas muy pequeños, pero que muestran lo que debemos de hacer. Sí necesito que me ayuden aquí con esto. Miren, me falta una S. Hay dos empresas, esta y esta.
Esta empresa, les dice, utiliza 500 trabajadores y 1 millón en equipo para producir 1.500 máquinas al año. Aquí pueden ponerle piezas, ¿sí? La otra empresa utiliza esta cantidad de trabajadores, tanta cantidad en equipo y produce esta cantidad de máquinas o piezas al año. Vamos nosotros en este caso a comparar la productividad, primeramente simple, de sus capitales. Bueno, nada más para que tengamos una idea. La productividad simple, pero de sus capitales. ¿Qué significa capitales? Dinero. Después lo compararemos en lo que es el equipo, la mano de obra, el equipo y el capital, que es como lo está pidiendo. Y en el segundo inciso consideraremos ya la productividad de factores múltiples, ¿sí? Donde vamos a tener que considerar más variables para hacer el cálculo. Y estas variables, esta cosa ya ni quiero. Bien, y en esa cantidad de factores múltiples, pues vamos a considerar la mano de obra y los capitales para cada empresa. ¿Alguna idea de cómo le hacemos? ¿Alguna idea que tengan? Si tenemos que sacar, y si ustedes sacan, por ejemplo, las primeras productividades. Por ejemplo, la de la empresa SSE y la de RRR. Si dijimos que esto viene siendo una proporción o una comparación en una productividad simple, una comparación de dos variables, ¿qué tengo yo como entradas y qué tengo como salidas? Si me están pidiendo en máquinas por trabajador la primera parte. No más es cuestión de que lo vean, o sea, no necesitan ni hacer. Perdón, ya hasta me fui con esto, pero bueno. Sería por ejemplo, para el SSS, 1500 máquinas entre lo que se utiliza, ¿no? Permíteme, tenemos nosotros entonces, dices que para bueno, para las dos empresas, SSS y SRR, ¿cuánto tenemos nosotros de salidas? 1500, ¿no? No sé, tú dime, ¿1500? Es que se supone que es entre lo que se utiliza, pero ahí se utiliza dinero y trabajadores. No sé si son dos operaciones distintas. Sí, nada más que acuérdate de esos 1500 que son. Y esos tres. Bueno. Bueno. Entonces, vamos bien. ¿Y? Si te está pidiendo en el primer inciso lo que vienen siendo máquinas. ¿Son 500 trabajadores? Son 500 trabajadores, no tiene, por eso les decía que no representa mucho problema. Ni siquiera necesitan calculadora, al menos para este caso, porque tienen 3 máquinas por trabajador. Y lo que significa esto es la proporción precisamente de cuántas máquinas saca cada trabajador, considerando todos los trabajadores que hay. En el segundo caso es una cosa muy parecida. ¿Cuánto tenemos? 1200 máquinas. Entre 100 trabajadores. ¿Cuánto te dan? 12. 12 máquinas por trabajador. Hay una proporción directa entre la comparación entre ambas compañías. Sin embargo, a mí no me sirve comparar compañías, esto nada más fue para tener un ejemplo. Me sirve compararme contra mí mismo, contra lo que tengo. La segunda parte que les dice que es la productividad, si mal no recuerdo, productividad de capital. ¿Qué consideramos para cada una de esas dos empresas? Pues sería la cantidad de máquinas y... Dime valores. Capital. Serían 1500 máquinas entre 1 millón. A ver. Fíjate bien, te voy a decir. Dime cuántas máquinas entonces por millón. Pues serían 1500, ¿no? 1500. Va la segunda parte. Ahora dime, ¿cuántas máquinas
por peso, o por una unidad monetaria. Sería mejor la unidad monetaria entre la cantidad de máquinas, ¿no? Porque Espérame, el concepto, Peña, el concepto te dice, es lo que tú obtienes. Mira, es muy difícil comparar, que tú digas, pues no le hace, yo le voy a meter, no sé, 1 millón de pesos, y si saco 500 de ganancias no le hace. Yo creo que nadie somos tontos. No, se Si tú supone que es una tienes, salida en rentada, claro que ¿no? sí, por supuesto, la cantidad de productividad de capital así se expresa. Bueno, cualquier productividad así se expresa, pero es como decir que yo tengo 1 millón de pesos y que voy al banco y que me dice el banco, ¿sabes qué? Pues no ganaste nada, no ganamos nada. Te voy a regresar tu 1 millón de pesos o a lo mejor menos, porque te voy a cobrar por manejar tu cuenta. Pues yo creo que no somos tontos, o sea, simplemente es una proporción que sea benéfica. Bueno, si es que las cosas se hacen bien, ¿verdad? Pero normalmente esta es la descripción, ¿sí? Esa es la razón de por qué se hace así, de esta manera, ¿no? ¿Cuánto fue entonces? Mire, nada más, si esto es 1 millón, que 1.5 por 10 a la son menos 6 ceros, 4. quítenle 6 ceros a estos y recorran por ahí el punto y no van a encontrar 1.5 por 10 a la menos 3 Sí. máquinas por peso, por 1 peso, para que entendamos. ¿Sí? Igual en esta parte, ¿cuánto era? Perdón, ya se me olvidó. 1.200 entre 5 millones. Ok, 1.200 entre 5 millones. Y eso les da, voy a sacar mi calculadora. 2.4 Sí. por 10 a la menos 4. No, pero este es 2.4, no, 2.4, así, por 10 a la menos 4 en máquinas por cada peso, Y el otro o sería 240. 240 máquinas por cada millón. ¿Sí? Si lo veo yo desde el punto de vista, por ejemplo, de un área operativa como producción, esto me interesa. Si lo veo yo desde el área financiera, para mí esto es lo que me interesa. Que yo lo que manejo son millones y de dólares, no de pesos. ¿Sí? Pero veamos la otra que dice de productividad de factores múltiples. Y esa productividad de factores múltiples para cada una de ellas lo podemos obtener en base a lo que nos están diciendo. Y voy a tomar los mismos, ya tengo aquí los datos, ya no necesito mucho. Nuevamente, yo tengo salidas. Y si me dice que es la productividad de capital, yo tengo los 1.500 en este caso. Tengo aquí las 1.200. Ay, bueno, no va a caber, pero es muy chiquito. Y yo tengo que considerar la productividad de factores múltiples. ¿Cuál es esa productividad de factores múltiples? ¿Qué les decía el inciso B? Dice entre capital. Sí, pero por ahí tiene un valor, ¿no? Algo, trabajadores nomás que no ganaban, recuerdo. Sí, dice que todos los trabajadores ganan 20,000 al año. Sí, ganan 20,000 al año. Entonces calculamos lo que viene siendo esa productividad de factores múltiples, mano de obra y capital para cada empresa, ¿no? Ya no quería irme para acá porque se me... Entonces, esa productividad de factores múltiples, para cada una de ellas, ¿cómo lo estoy obteniendo? Decíamos son las 1.500 y 1.200, ya lo demás no me acuerdo. Bueno, en base a eso, ¿qué tenemos que considerar? ¿Cuántos trabajadores tengo? Ahí les dice mano de obra y capital. Entonces, ¿cuántos trabajadores tengo? Para el primero son 500. ¿Cuánto les pago a cada uno? 20,000. Pero, como es de factores múltiples, ¿cuántos trabajadores son en el segundo? 100. Ahorita ponemos lo demás. 100 igual por los 20,000 pesos que les pagan.
pero como es productividad de factores múltiples, ¿qué otro factor es el que tenemos que considerar de acuerdo a lo que les dice el inciso B? El capital de cada empresa. ¿Cuánto es el capital en el primero y cuánto es el segundo? 1,000,000. Bien, así de sencillo. ¿Y acá eran 5 o 2? 5. 5, ok. 5 millones. Esta es una productividad de factores múltiples que involucra dos factores, como puede involucrar 3, 4 o 5. ¿Cuántos tenemos aquí? Son 5 por 2, 10,000. Son 100,000, 1,100,000, inverso, 1,500. 1.36 por 10 a la menos 4. ¿Millones por millón? Ajá, sí, yo lo hice con el millón, con los 6 ceros. O sea, ¿esto es por millón? Ujú. Sí. 1.36 por 10 a la menos 4 máquinas por millón. No, No, ese o es sea, por pesos, unidad pesos. monetaria. Ajá. Por eso ves que tenemos nosotros en el numerador, tenemos máquinas, aquí tenemos dinero. No puede ser por unidad monetaria. Bueno, sí es por unidad monetaria, pero son máquinas. ¿Están seguros que es eso? Sí, son máquinas. Máquinas por millón. ¿O máquinas por qué unidades monetarias? Máquinas por una unidad monetaria. ¿Cuál es la unidad monetaria? ¿1 millón? ¿100,000? ¿Qué pasa si la sacan en máquinas por millón? 436 menos 4, 1, 2, 3, 4. Esto es bien sencillo. Menos 136. Esto sí es por unidad monetaria, pero esto va a ser en máquinas por millón. Nada más por la cantidad de ceros que nos faltan y la cantidad de dígitos que tenemos aquí en menos 4. Y en este tendríamos 200 entre... no, 1200. Son 100 por 20,000 igual más 1 igual. Profe, en el segundo, ¿de dónde salió el 20,000? Pues de lo que les pagamos. Ah, ok, entonces sí. Gracias, profe. Bien, ¿ya lo tienen? ¿Cuánto por millón? ¿171? 171, bien. 171 máquinas por millón. Así es de sencillo, no es complicado. Lo complicado es cuando le empezamos a poner valores de capacidad, valores de piezas producidas, valores de scrap, etcétera. Miren, por aquí tienen uno muy sencillito. Este es muy sencillo, este no representa muchos problemas, pero tiene más pues tiene más probabilidades de que podamos entenderlo si hubiera quedado alguna cosa equivocada. Y no es tardado. No es tardado. Nada más para que tengan datos. Vamos poniendo cualquier dato. Por ejemplo, aquí ponemos, estas son todas las salidas. Tenemos nosotros ciertas salidas, tenemos ciertas entradas para considerar lo que vamos a hacer. ¿Cuántas? Bueno, todo esto tenemos en cantidades monetarias, ¿sí? Aquí les dice, cantidades monetarias. Si nosotros ponemos en un valor de dinero, vamos a poner cualquiera, 125,000, por ejemplo. Tenemos nosotros inventario en proceso, vamos poniendo todos en unidades monetarias, 36,000, por ejemplo, 500. Vamos a poner que tenemos ciertos dividendos, 5,000, por ejemplo, 500. A ver quién me va ayudando con las sumas. No tenemos más, aquí no tenemos nada ahorita de otros ingresos. Y en lo que vienen siendo las entradas, tenemos nosotros, pues, de lo que es la mano de obra, vamos a poner cualquier valor, 35,000, material, pues lo ponemos los dobles, 73,325, por ejemplo, de lo que viene siendo el capital, pues 25,000, de lo que viene siendo, por ejemplo, energía, pues no pongan lo que quieran, de lo que viene siendo otros gastos, cualquiera, ya. ¿Cuánto le das a esta sumatoria?
Son 161, 166,000, 167,000. Sí. Sí, ¿verdad? 167,000, no es muy complicado. Y aquí son 5, 25, 8, 11, 12, 13, y 12, 171,325. 171,325. Ahora lo que nos pide son los resultados de productividad y pues son cálculos que vamos a hacer tan sencillos. Nos pide la medición, por ejemplo, total del sistema, ¿sí? La medición total del sistema, si me está refiriendo a lo total, ¿qué significa? Salidas entre entradas, no tienen alternativa, o sea, si el concepto viene siendo con estas dos variables, si me dice que es el total, pues no tengo yo mucha opción, tengo los 167,000 entre los 171,325. Sería de 97%. 0.97. 0.97. Ahora, si considero yo la productividad de factores múltiples, primeramente en lo que vienen siendo salidas contra mano de obra y material, ¿qué tendría yo? Pongo aquí el B1. Unidades terminadas, 125,000. Espérame, todas las salidas. Te dice salidas. ¿Cuánto tienes de salidas? Pues 167,000. 167,000. ¿Sí? Entre Bueno, 35,000. 35,000. 35,000 más 70,325. 70,325. Ya. ¿Cuánto fue? 1.58. Y ahora se dan cuenta por qué esto no necesariamente tiene que ser una proporción, sino es qué tan productivo soy comparando yo dos factores. Si yo soy 0.58 veces mucho más efectivo de lo que metí yo como una entrada. En el caso de la B2, Ahí sí serían las unidades terminadas de 125,000. ¿cuánto? 125,000. Ok. 125,000 entre Lo de arriba, 35,000 más 70,325. 35,000 más 70,325. Y eso me da 1.18. 1.18. Luego te dice de unas mediciones parciales que también puede referirse a una productividad múltiple o una productividad sencilla, pero de alguno de todos los factores de las salidas o de alguno de los factores de las entradas, ¿sí? No a todos, quizás alguno. Vamos con el C1, que es salidas y energía. Sería 167,000. 167,000 entre 28,500. Ok, y aquí ya vas a poder saber el concepto, un poco más del concepto de productividad, porque tienes tú lo que vienen siendo salidas, ¿sí? Estas salidas en dinero con respecto a lo que gastaste también en energía. ¿Sí? O sea, es como decir cuánto le inviertes, ¿sí? Por cada peso que sacas, cuánto le invertiste de energía, también de manera unitaria. Y esto les da 5.86. y esto ya es un factor que para mí representa algo positivo. ¿Por qué? Porque esto, y miren, la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, tiene algunas tablas donde después de cierto periodo de consumo de kilowatts para las empresas, se considera que tú tienes que ir pasando de manera logarítmica por un costo, ¿sí? Por un costo. O sea, el costo se va incrementando de manera logarítmica. Y entonces tú dices, oye, pues como que esta proporción que tengo yo de
5.86 está creciendo más o creció entre el mes pasado y cuando este mes tengo yo menos piezas producidas que el anterior, pues sí, pues la lógico. Si tienes menos, sigues gastando tú la misma electricidad, o sea, la electricidad no tienes alternativa, ¿sí? Pagas una cuota y si te pasas de esa cuota, pues estás pagando más, pero normalmente es un costo fijo. Pero ya sabes tú, por ejemplo, que quieres bajarle, pues tienes que producir más. Oye, pero no tengo yo a más a quién venderle, pues ni modo, te comes ese costo como está. Oye, pero quiero bajarle. Pues busca nuevos proyectos y en base a esos nuevos proyectos tendrás más capacidad porque el costo va a seguir manteniéndose igual, tú vas a tener más salidas, se supone. O trata de eliminar todos los desperdicios que tienes. A lo mejor estos 67 le puedes sacar, no sé, 187,000, por ejemplo. Y esto va disminuyendo. En el segundo, que viene siendo producción contra energía y otros gastos. ¿Cuánto es de producción? 125,000. 125,000. ¿Energía? 28,500. 28,500. ¿Y otros Más gastos? 12,500. 12,500. Esto nos lleva a tener 3.04. Ok, 3.04. Y pueden ustedes hacer o conjugar todo lo que ustedes quieran, no importa. ¿Sí? Todo lo que es posible hacer, se puede hacer. ¿Por qué no vemos todo? Porque no estamos, digamos, de una manera práctica en una empresa, de tal manera que la empresa diga, ¿sabes qué? La política es medir esto en productividad. Pues lo medimos, no importa. Nada más que acuérdense que esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, en unidades terminadas, lo podemos seguir viendo en unidades terminadas, pero si trabajamos en un periodo de 22 días al mes y trabajamos 8 horas o 16 horas o 19 horas, simplemente es un juego de operaciones matemáticas simples, sumas, restas y divisiones, ¿sí? Si yo saco 10 piezas por hora, pues ¿cuánto saco en 8 horas que es un turno? Pues 80. Pues si saco 80, ¿cuántas saco en un turno? ¿Cuántas saco por hora? No, pues si es de 8 horas, pues 10. Esto viene siendo nada más lo difícil. Una lógica que consiste en un juego nada más un juego de operaciones matemáticas simples y sencillas, ¿eh? Profe, una pregunta Dime. rápida. Sí. ¿De dónde sacó los datos que escribió en las salidas y las entradas? No, nomás me ocurrieron ahorita. Ok. Estos nomás se me ocurrieron. Sí, porque me perdí un poquito ahí de dónde Sí, no, podemos poner, yo inclusive les dije, aquí podemos poner cualquier otro dato, nada más que lo único que me fijé es la proporción que tienes que mantener entre un inventario, por ejemplo. Antes aquí me fui muy grande, porque esto, si tienes 36,500 de inventario acá, esto es una locura, o sea, es un proceso que no sirve para nada. Ok, entonces nada más los puso y ya con eso empezamos a calcular lo demás. Sí, eso fue la única razón. Ok, gracias. Y hay una cosa, para el próximo miércoles, ya para terminar, por favor, y me disculpan. Miren, normalmente hay quienes, pocos, pero hay quienes terminan en 1 hora. Hay quienes a la hora se van, no hay problema. Pero también he tenido yo aquí alumnos que, al menos 1 o 2, que a veces me dan las 10 de la noche y todavía están aquí. No tengo yo problemas por eso, ¿eh? Inclusive cuando ha sido así de manera presencial es igual, ¿eh? Y no es porque esté difícil, créanme. No es porque esté difícil. Es por la manera en cómo estructuran ustedes los problemas y cómo los digieren. Pero no hay problema por el tiempo, ¿sí? Si ustedes me regalan su tiempo en ocasiones, pues no hay problema por el miércoles si necesitan más tiempo para el que necesite más tiempo. Nada más me dice, por favor. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe, gracias. Bien. Ok, profe, Gracias a ustedes. Cualquier otra cosa que tengan, me pongan un mensaje y ya lo vemos. Lo vemos por mensajes. Gracias, Sale. profe. Gracias. Buenas noches. Hay una cosa, Gracias. quizás, no sé, yo sé que todos no van a poder hacerlo, porque hay algunos que tienen otra clase antes, pero quizás se los pueda enviar, quizás unos 15 minutos antes. Ya la fecha, la hora de término no importa, no me importa. ¿Sí? Pero la hora de empezar, a lo mejor se los envío unos 15 minutos antes. Y no tiene nada de malo. Sí, El profe, que muchas pueda gracias. hacerlo, lo inicia y el que no, pues no. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hora termina el examen, perdón? Cuando vayas realizándolo, tú me vas a decir, tú misma te vas a dar cuenta.
Entonces Pero no tenemos tiempo límite. mira, y yo les digo, cuando ustedes me dedican tiempo, por ejemplo, en estas ocasiones, mira, si ustedes necesitan tiempo también en ocasiones, yo también se los voy a proporcionar, ¿sí? Digo, y sí, una vez tuve un alumno aquí hasta como a las 11 de la noche, pero pues, era un alumno que me interesaba que saliera adelante porque se iba a ir ¿cómo se llama? A trabajar fuera de la ciudad y pues batalló mucho porque no llevaba todas las clases. Él simplemente presentó primero un día un examen y luego otro, porque no iba a llevar la materia y eso se arregló ahí con la coordinación. Entonces, pues bueno, créeme que con él me entretuve aquí como hasta las 11, pasadas de las 11, 12 de la noche. Pero esas son excepciones. Lo demás lo vemos. En ese día tú me vas a decir lo que necesitas. Pero no tengo problemas en esperarme. De acuerdo, gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós. Gracias, profe. Buenas noches.